Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar hoy frente a ustedes. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, y más específicamente, en un secreto que Demet Özdemir ha revelado en España, un secreto que, créanme, no dejará a nadie indiferente. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, también vamos a hablar de la reacción, o al menos, de lo que se rumorea sobre la reacción de Can Yaman a esta revelación. Prepárense porque la historia está llena de giros inesperados y mucha información interesante. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favor especial. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y no se pierdan nada de la información que les preparo con tanto cariño. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Empecemos por situarnos. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca de renombre internacional. La hemos visto protagonizando exitosas series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar es tu Destino, entre muchas otras. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas en todo el mundo. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, su CEO estrella en Erkencikus, y otro de los actores turcos más populares, no solo en Turquía, sino también en España, Italia y Latinoamérica. Su química en pantalla con Demet fue innegable, y su fama explotó a niveles estratosféricos. Ahora, ¿qué tiene que ver España en todo esto? Pues bien, Demet Özdemir, en una de sus recientes visitas a España, ha sido protagonista de una revelación muy especial. Y no se trata de un nuevo proyecto profesional, ni de un lanzamiento de moda, aunque por cierto, Demet siempre deslumbra con sus looks. La revelación a la que me refiero es algo mucho más personal, algo que ha generado un gran revuelo entre sus fans y la prensa del corazón. ¿Qué es exactamente lo que Demet Özdemir reveló? Pues bien, en una entrevista, Demet habló abiertamente sobre su vida personal y en particular, sobre su visión del amor y de las relaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet, de una manera muy honesta y sincera, compartió su experiencia y sus sentimientos acerca de las relaciones pasadas, presentes y futuras. No voy a entrar en detalles específicos de sus declaraciones, ya que no quiero spoilear todo el vídeo, pero sí les puedo asegurar que sus palabras fueron profundas, reflexivas y sorprendentes. En esencia, Demet habló sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo y de no tener miedo a expresar lo que uno siente. Habló sobre la búsqueda del amor verdadero y sobre la importancia de construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la comunicación. Y por supuesto también tocó el tema de los desafíos que enfrentan las parejas, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática y la exposición pública pueden ser muy fuertes. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque Demet, a lo largo de su carrera, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Siempre ha mantenido un perfil bajo, protegiendo su intimidad y evitando dar demasiados detalles sobre sus relaciones. Por eso sus declaraciones en España han sido tan impactantes y han generado tanta expectación. Es como si por primera vez Demet estuviera abriendo su corazón y compartiendo con el mundo su visión del amor y de la vida. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿y qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Bueno, como ya les decía, la historia entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de rumores y especulaciones. La química que tenían en Erkencikus era innegable y los fans soñaban con que su relación trascendiera la pantalla. Y aunque ellos siempre negaron cualquier tipo de romance, la verdad es que la expectación siempre estuvo presente. Después de su éxito en Erkencikus, tanto Demet como Can han seguido sus caminos por separado. Can se ha enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet ha seguido consolidando su carrera en Turquía. Pero la pregunta siempre ha estado ahí, ¿cómo se sienten el uno por el otro? ¿Siguen manteniendo contacto? ¿Qué piensan de sus vidas actuales?
Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. Tras la revelación de Demet en España, la prensa del corazón y las redes sociales se han llenado de conjeturas sobre la posible reacción de Can Yaman. ¿Cómo habrá reaccionado ante las declaraciones de su ex compañera? ¿Habrá sentido curiosidad, sorpresa, o quizás algo más? Hasta el momento, no tenemos declaraciones oficiales de Can Yaman sobre el tema. Él, como siempre, ha mantenido un perfil bajo, y no ha hecho ningún comentario público sobre las revelaciones de Demet. Sin embargo, esto no ha impedido que los rumores y las especulaciones sigan creciendo. Algunos medios de comunicación turcos y españoles han publicado supuestas fuentes cercanas a Can, que afirman que el actor estaría sorprendido por las declaraciones de Demet, pero también feliz por verla tan abierta y sincera. Otros medios, por otro lado, han especulado sobre una posible indiferencia, argumentando que Can estaría enfocado en sus propios proyectos y en su vida personal. Lo cierto es que sin declaraciones oficiales, todo queda en el terreno de la especulación. Pero lo que sí podemos decir es que las revelaciones de Demet en España han vuelto a poner el foco en la relación entre ambos actores. Y por supuesto han generado un gran interés por saber qué opina Can Yaman. Para entender mejor la situación, creo que es importante analizar el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, como ya mencioné, vivieron un momento muy importante en sus carreras gracias a Erkenci. La serie fue un éxito rotundo y los catapultó a la fama internacional. Durante ese tiempo compartieron muchas horas de trabajo y obviamente crearon un vínculo especial. Es normal que los fans sientan curiosidad por saber cómo es la relación actual entre ellos. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, podemos intuir algunas cosas. Ambos son profesionales y seguramente se guardan respeto mutuo. Ambos han seguido creciendo en sus carreras, y ambos han encontrado su camino en la vida. Lo que sí es cierto es que la revelación de Demet en España ha vuelto a ponerlos en el ojo del huracán mediático. Y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, esto ha generado un gran debate, tanto entre los fans como entre los medios de comunicación. Para profundizar un poco más en este tema, permítanme retroceder en el tiempo y recordar algunos de los momentos más emblemáticos de Erkenci. La serie, conocida en español como Pájaro Soñador, nos regaló una historia de amor vibrante y llena de emociones. La química entre Sanem, Demet Özdemir y Can Yaman, era palpable, y sus escenas juntos eran puro fuego. Desde los primeros encuentros llenos de miradas cómplices hasta los momentos más románticos y apasionados, la pareja conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Recuerdo perfectamente las primeras semanas de emisión, cuando las redes sociales estallaban con comentarios y teorías sobre la relación entre los protagonistas. Los fans crearon grupos, foros y hashtags dedicados a la serie, y cada episodio era analizado al detalle. Las escenas de besos, los abrazos y las peleas eran comentadas y compartidas en todas las plataformas, y los nombres de Demet y Can se convirtieron en tendencia en Twitter y otras redes sociales. La serie también tuvo un impacto muy importante en la carrera de ambos actores. Erkenci les abrió las puertas a la fama internacional y les permitió ser conocidos y reconocidos en países donde la televisión turca no era tan popular. La serie fue doblada a varios idiomas y se emitió en canales de televisión de todo el mundo, lo que amplió considerablemente el alcance de la historia y de sus protagonistas. El éxito de Erkenci no solo se debió a la química entre Demet y Can, sino también a la calidad de la producción, al guión y a la ambientación. La serie nos transportaba a un mundo de fantasía, lleno de colores, moda y escenarios espectaculares. Los personajes eran carismáticos y entrañables, y la historia nos mantenía enganchados de principio a fin. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, la revelación de Demet en España, creo que es importante destacar la valentía de la actriz al abrir su corazón y compartir sus sentimientos con el público. En un mundo donde la privacidad se ha vuelto un lujo, es admirable ver a una figura pública como Demet mostrarse tan auténtica y sincera. Sus palabras sobre el amor, las relaciones y la vida personal han resonado en muchos de sus fans, quienes se han sentido identificados con sus experiencias y sus reflexiones. Demet ha demostrado ser una persona madura y consciente de sí misma, y ha sabido transmitir un mensaje de esperanza y optimismo. Es comprensible que los medios de comunicación y los fans estén interesados en saber qué piensa Can Yaman sobre las declaraciones de Demet. La historia de amor entre ambos actores, tanto en la ficción como en la vida real, ha generado mucha expectativa y curiosidad.
Sin embargo, es importante respetar la privacidad de ambos y no caer en especulaciones infundadas. Es cierto que después de Erkencikus, Demet y Can han seguido caminos diferentes. Can se ha enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Su éxito en el extranjero le ha permitido consolidar su imagen y ampliar su base de fans. Demet, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos. Su talento y su versatilidad le han valido el reconocimiento de la crítica y del público. A pesar de sus diferencias profesionales, es probable que Demet y Can mantengan una relación de respeto y admiración mutua. Han compartido un momento muy importante en sus carreras, y han construido un vínculo especial que trasciende la ficción. En cuanto a los rumores y las especulaciones sobre la posible reacción de Can Yaman, es importante ser cautelosos y no dar por sentado nada. No sabemos qué piensa Can sobre las declaraciones de Demet, y tampoco sabemos si mantienen contacto en la actualidad. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y evitar caer en conjeturas. La prensa del corazón y las redes sociales suelen exagerar y sensacionalizar las noticias sobre las celebridades. A menudo se inventan historias y se difunden rumores falsos con el objetivo de generar clics y aumentar el interés del público. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que vemos y leemos. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, podemos centrarnos en el trabajo y en los proyectos de Demet y Can. Ambos actores tienen una gran trayectoria profesional, y han demostrado ser talentosos y comprometidos con su trabajo. Demet, con su sinceridad y su valentía, nos ha dado una lección de vida. Nos ha enseñado la importancia de ser auténticos, de expresar nuestros sentimientos y de buscar el amor verdadero. Can, por su parte, nos ha regalado grandes interpretaciones y nos ha demostrado su profesionalismo y su dedicación. En resumen, la revelación de Demet Özdemir en España ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Sus palabras sobre el amor, las relaciones y la vida personal han sido impactantes y han abierto un debate interesante. La posible reacción de Can Yaman sigue siendo un misterio, pero lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y evitar caer en especulaciones infundadas. En mi opinión, es fundamental que los fans y los medios de comunicación sean más respetuosos con la privacidad de las celebridades. No debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos apoyarlos en sus proyectos y respetar sus decisiones personales. La historia de Demet y Can nos ha enseñado que el amor y las relaciones son complejos, y que cada persona tiene su propia experiencia. No debemos juzgar ni criticar las decisiones de los demás, sino celebrar la diversidad y la autenticidad. Para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría saber qué opinan sobre el tema. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Demet? ¿Qué creen que piensa Can Yaman? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. También los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy más cerca de ustedes. Los enlaces están en la descripción. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden siempre buscar la felicidad, ser fieles a ustedes mismos y vivir cada día con pasión. Les mando un fuerte abrazo y muchos besos. Chao, chao.